En One Piece se le da mucha importancia a las generaciones futuras, esto porque dentro de la historia el concepto de la voluntad heredada, el cual hace que los sucesores de ciertos objetivos cada vez lleguen más lejos. Prueba de ello es que Luffy actualmente está encaminado en volverse mucho más poderoso que Goldie Roger, por ejemplo. Sin embargo, este no es el único ejemplo válido para explicar la razón por la que la generación actual de personajes acabará siendo más poderosa que las anteriores, ya que el potencial de los integrantes de esta se ve influenciado por muchos otros factores, y esto me lleva a hablarles de 5 casos interesantísimos de personajes con potenciales extremos dentro de la historia, los cuales por distintos motivos seguramente acabarán obteniendo un poder increíble de cara al final de la obra. ¿Quieres saber qué tan poderoso podrían llegar a ser Sabo, Momonosuke o Kobe y las razones que lo justificarán? Entérate ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Y el primer personaje del que hablaremos, más que estar en este video por sí mismo, sirve también como representación del grupo en el que actualmente se encuentra. Y este no es otro que Shiryu de la Lluvia, uno de los capitanes titánicos de Marshall D. Teach. Y bueno, aquí primero debo explicarles algo antes de entrar en materia. Como ya les mencioné antes, Shiryu está también como representante de su grupo, ya que en general toda la banda de Teach tiene un potencial grandísimo de convertirse en personajes individuales bastante poderosos. Y la razón es simple, son una tripulación que va desarrollándose en paralelo a los Mugiwara, y como se teoriza fuertemente que eventualmente ambas bandas acabarán enfrentándose, hay que dar por hecho que los Nakamas de Barba Negra siempre han estado y estarán por encima de los Mugiwara en cuanto a niveles de poder respecta, o al menos hasta que sean derrotados cuando ambas bandas se peleen. Pero mientras eso no suceda y los Mugiwara sigan escalando en el mundo de la piratería, debemos dar por hecho que los piratas de Kurohige están como mínimo individualmente un escalón por encima de los Nakamas de Luffy. Es por esta razón que todos tienen mucho potencial en general. Sin embargo, ¿por qué decidí centrarme en esta oportunidad en Shiryu? Pues esto se debe a que él es, al menos a mi parecer, exceptuando a Okiji, claro está, el tripulante más poderoso de la banda de Teach. Y si tomamos en cuenta que es una banda que se sigue desarrollando, pues por consecuencia él es un personaje con un potencial extremo. Pero, ¿qué nivel de poder podría llegar a alcanzar? Pues todo depende del momento puntual de la historia en el que las bandas de Luffy y Teach se enfrenten, ya que si la pelea se da antes de que los Mugiwara se enfrenten al gobierno mundial, es posible que este tipo alcance el nivel de un almirante de la marina, ya que sería el siguiente nivel al que quien se encargue de derrotarlo deba escalar. Y sí, me estoy refiriendo a Sanji o a Zoro, aunque si me lo preguntan me inclinaría más porque sea el espadachín quien acabe peleando contra Shiryu. Pero bueno, el punto es que a día de hoy tanto el cocinero como el espadachín se encuentran en un nivel intermedio de primer comandante de Yonkou, por lo que su siguiente escalón es el que ocupan personajes como Green Bull o Fujitora, y para demostrarnos que lograron alcanzar a ese tier se necesita que alguno de ellos se enfrente y derrote a alguien que esté en ese nivel, siendo este el caso de Shiryu si es que los Mugiwara pelean contra la banda de Barba Negra antes de que se lleve a cabo la guerra final. Ahora, si por alguna razón este enfrentamiento se pospone y acaban luchando ambas bandas luego de que la guerra se dé, esto implicaría que el último gran enfrentamiento que tendrá la banda de los sombreros de paja sea contra Teach y los suyos, y por consecuencia aquí Shiryu habría escalado mucho más en cuanto a nivel de poder respecta, haciéndose así aún más poderoso y llegando al nivel de emperador del mar. Incluso existe una teoría que apunta que Shiryu será quien derrote a Mihawk y que posteriormente Zoro tendría que verse obligado a luchar contra él para obtener el título del mejor espadachín del mundo. Si esto acaba ocurriendo, indirectamente se nos estaría diciendo que el espadachín de Kurohige lograría superar al mejor del mundo de la actualidad. Y aunque suene descabellado, hay que tener presente que el tipo a día de hoy, con lo poco que ha demostrado, ha dejado bien en claro que el potencial de escalar a ese nivel lo tiene, ya que en su enfrentamiento en conjunto contra Garp en Hachinosu fue capaz de resistir un golpe directo del héroe de la marina, y previamente había sido lo suficientemente rápido como para lograr herirle con uno de sus ataques. Actualmente Shiryu es un enemigo extremadamente peligroso gracias a su habilidad con la espada y a su fruta de la invisibilidad, por lo que en cualquiera de los dos casos que mencioné previamente, ya sea si acaba siendo un personaje nivel almirante o uno nivel Yonkou, se demuestra que tiene un potencial extremo dentro de la historia. El poder corre hasta en mis huevos. Ahora, si seguimos avanzando, el siguiente personaje es otro que recientemente en el manga ha tenido cierta participación, y ese es Sir Crocodile, quien tuvo un regreso triunfal en la historia tras el cierre del arco de Wano, ya que ahí se nos mostró cómo el personaje ahora forma parte de la Cross Guild, una organización que lidera en conjunto con Baggy el payaso y Dracul Mihawk. En ella este ofrece recompensas por las cabezas de muchos de los Marines, razón por la cual se les considera a los tres líderes personajes sumamente peligrosos a ojos del gobierno mundial. Esto hizo que la recompensa de los tres se elevara un montón
montón. En el caso de Crocodile, este actualmente tiene un valor de casi 2.000 millones de berries, lo cual le hace ser a día de hoy uno de los piratas en activo más peligrosos del mundo de One Piece, ya que es más costoso que cualquier comandante de Yonkou del cual conozcamos su recompensa, y aunque esto no necesariamente deba traducirse tal cual en su nivel de poder, porque asumo que todos a este punto de la historia sabemos que el nivel de poder de los personajes y sus recompensas son dos cosas distintas, pero a pesar de ello también es una realidad que en el caso particular de Crocodile sí que tendría que reflejarse al menos un poco, ya que él no deja de ser un luchador, y el hecho de que haya podido regresar al mundo de la piratería siendo un tipo resaltante en el nuevo mundo indica que al menos algo de poder debió haber obtenido para respaldarse a sí mismo tras obtener su libertad luego de escapar de la guerra de Marineford. Y esto me lleva a hablar un poco también de lo infravalorado que está el personaje. Verán, a día de hoy mucha gente se cree que Crocodile es un debilucho porque Luffy le derrotó en una etapa bastante temprana de la historia, y ciertamente es un punto bastante fuerte a tener en cuenta para evaluar su poder, pero también hay que tener presente que luego de que eso ocurriera, el tipo fue capaz de sobrevivir a la guerra de Marineford, y no luchó precisamente contra debiluchos, ya que en una oportunidad le tocó hacerle frente a Akainu junto a los comandantes de Shirohige, y por otro lado también fue capaz de cruzar ataques con Doflamingo y Mihawk, algo impensable para un tipo que fue derrotado por Luffy muchos arcos atrás. Pero ¿por qué ocurrió esto? Existen dos explicaciones, una con lógica dentro de la historia y otra con lógica fuera de la misma, pero saquémonos de en medio esta última, la cual explica que literalmente Oda se equivocó al hacer que Crocodile fuera derrotado tan pronto. De hecho, esto es algo que creo que él mismo ha dicho en alguna declaración, pero que también se evidencia en que el personaje posterior al arco de Arabasta ha tenido un montón de participación, cosa que es un tanto inverosímil tomando en cuenta que fue derrotado por un Luffy recién salido de East Blue. Pero luego también está la explicación lógica dentro de la historia, y esta es que Crocodile, tras haber sido derrotado por Shirohige en el Nuevo Mundo, perdió su voluntad. Esto sabemos que ocurrió en el pasado, no en el presente, y por mucho que intentara encontrar Plutón, él por dentro seguía estando roto. No obstante, luego de haber podido escapar de Impel Down y de lo ocurrido en Marineford, el personaje la recuperó, siendo este un factor determinante para que los personajes dentro de esta obra puedan estar en su 100% de sus capacidades. Prueba de ello es que Kizaru estaba con la voluntad rota en Egghead y fue derrotado fácilmente por un puñetazo de Luffy. Pero bueno, el punto es que ahora un Crocodile con el 100% de su voluntad tendría un potencial extremo, siendo ahora más peligroso que la mayoría de los comandantes de Yonkou, e igual esto también sucederá con su poder, el cual irá escalando a medida de que se involucre más en la trama principal, ya que recordemos que la Cross Guild será determinante en el conflicto que habrá en contra de la marina, por lo que a Crocodile le ocurrirá algo parecido a Rob Lucci, es decir, demostrará un aumento de poder bastante grande en el momento en el que les volvamos a ver en acción. En su caso particular puede que se dé a través de un despertar de su fruta, también por el uso de algún tipo de hacke avanzado, o incluso por ambos casos, pero el punto es que gracias a esto eventualmente podríamos decir que de cara a la última intervención que tendrá Crocodile en la historia, este tendrá el potencial extremo de poder llegar al nivel de los comandantes más poderosos de Yonkou, o incluso al tier de almirantes bajos de la marina. Y si quieren saber un poco más de la diferencia de poder que hay entre este nivel y el que tienen personajes como Aokiji o Kusan, por aquí les estaré dejando mi video de los niveles de poder de la marina en donde lo explico más a profundidad, pero que en general Crocodile tiene un potencial extremo, y prueba de ello es la relevancia que tendrá la Cross Guild de ahora en adelante en la historia. Es que ellos no pueden conmigo, es que yo soy el Crow, la parada de la calle, el líder del combo los 16. Y ahora para hablar del siguiente personaje nos tenemos que ir a Wano, ya que ahí es donde se encuentra actualmente el heredero del clan Kozuki. Sí, hablo del Shogun Momonosuke, y sé que en este momento muchos se estarán preguntando de la razón por la que este cobarde, entre muchas comillas, se encuentra aquí, ya que es bien sabido que este personaje tiene un claro problema de valentía, cosa que se dejó bastante bien en claro en la guerra de Onigashima. Sin embargo, tras la victoria de la alianza y su posterior toma del puesto de gobernante del país, este nos demostró que está poniendo de su parte para intentar volverse más fuerte en general, cosa que vimos en el momento en el que Green Bull, un almirante de la marina, intentó invadir su recién obtenido territorio. En ese momento Momo le ordenó a los Vainas Rojas y a Yamato que no se entrometieran en la pelea, ya que él era quien debía encargarse, y aunque al final no tuvo éxito puesto que todos sabemos que no hubiera ganado, al menos demostró tener las agallas y la voluntad necesaria para ser quien representara a su país, factores que de hecho también son necesarios para obtener una mejoría. Pero bueno, al final Shanks apareció
para intervenir en la situación e hizo que Green Bull se fuera corriendo, pero gracias a este momento dentro del manga vimos que Momo va bien encaminado para volverse un tipo mucho más poderoso, y eso me lleva a hablar de su potencial. Verán, como ya comprobamos que el tipo quiere mejorar, hay que dar por hecho que la próxima vez que le veamos en acción será más poderoso, pero ¿de cuánto poder estamos hablando? Pues todo depende de cuánto entrene. Sin embargo, existen tres factores que hacen que este tipo merezca estar presente en este video de personajes con potencial extremo. El primero de ellos es su linaje, y es que verán, en One Piece el tema de ser hijo de es bastante importante, ya que a través de la descendencia también se transmite el poder. Prueba de ello es que Ace era bastante poderoso, en parte por ser hijo de Roger, y por su parte Luffy también lo es por ser hijo de Dragon y nieto de Garp. De la misma manera Momo, que es hijo de uno de los espadachines más poderosos vistos hasta ahora, es decir, Kozuki Oden, tiene también un muy buen potencial en ese aspecto, ya que su padre siempre fue un portento físico, y esto de hecho lo heredó Momo, ya que todos cuando lo vieron tras haber sido madurado por la fruta de Shinobu recalcaban el tremendo físico que había obtenido. Así que en este apartado digamos que Momo tiene la genética de su lado. También debo añadir que igual el tema de poder comunicarse con su ninja pueda influir en este aspecto, ya sea porque le otorgue más poderes especiales o porque simplemente el hecho de tener un elefante gigante a sus órdenes le agrega un poder añadido. Pero bueno, la segunda razón por la que Momo tiene un potencial extremo es su fruta del diablo. A día de hoy la Akuma no Mi del Seiryū es una de las Swans mitológicas más poderosas vistas al momento, y esto se debe al increíble bonus defensivo que otorga sus escamas, a la cantidad de poderes que obtienen quienes la consumen a nivel ofensivo y a la versatilidad que esta da en general. Si a esto le sumamos lo de que al ser una Swan mitológica de base también da bonus de fuerza, resistencia y otros atributos físicos, la fruta está buenísima, y esto obviamente influye en el potencial del personaje. Por último también está su espada heredada, la Ame no Habakiri, que es la espada que heredó de su padre y que a su vez fue la compañera de Enma. A día de hoy desconocemos qué tan poderosa es esta katana, pero si tomamos en cuenta que era más o menos semejante a su contraparte, ya que ambas están en el grado de las Owa Samono, y a que Enma es extremadamente poderosa, podemos suponer que a su manera la Ame no Habakiri está a ese mismo nivel, y al Momonosuke estar siendo entrenado con ella por los vainas rojas, que saben usar bastante bien el haki de armadura, podemos asumir que este tipo eventualmente se convertirá en una bestia como espadachín, cosa que sumada a los otros dos factores da pie a que demos por hecho que Momo será una bestia eventualmente, teniendo un potencial de ser tan poderoso como un almirante de la marina, al menos a mi parecer, y si la cuestión se alarga por algún timeskip, seguramente acabe estando a un nivel parecido al de Kaido en un futuro lejano. Por cierto, por aquí les estaré dejando mi video de los niveles de poder de los Yonkou por si les interesa, pero en conclusión, Momo tiene el potencial de llegar en el futuro a ese nivel si la historia se alarga lo suficiente. ¡Cielos, qué macizo! Y ahora si seguimos avanzando nos tenemos que cambiar radicalmente de bando, ya que de momento solamente hemos hablado de piratas, pero la realidad es que en la marina también se encuentran personajes con buen potencial, y en este caso particular el de un potencial extremo. Sí, les hablo del heredero del puesto de héroe de la marina, Koby, quien en paralelo al viaje de Luffy se ha dedicado a entrenar potentemente con el objetivo de convertirse en un almirante en un futuro, cosa que es sumamente importante y sobre todo determinante al momento de progresar dentro del mundo de One Piece, ya que todo el que tenga un sueño y luche fuertemente por ello, pues al final va a acabar progresando bastante. Y bueno, Koby tiene un sueño, la voluntad para cumplirlo, y también a alguien que le había estado guiando por el camino que recorría hasta ahora. Y es que Monkey D. Garp siempre entra en los top de personajes más poderosos de toda la historia de One Piece, y por lo mismo tenerle a él de maestro le da un bonus de potencial a quien esté siendo entrenado por él. De hecho, prueba de ello es que Koby, quien en un principio era un chico gordito que no tenía gallas ni para hacerle frente a Álvida, ahora es una de las caras representativas de la organización, y que además en cuanto a poder respecta, recientemente demostró que tiene un potencial de ataque increíble con el que puede destruir estructuras enteras. Todo esto gracias a que aprendió a canalizar cantidades inmensas de haki a través de sus puños. Si a esto le sumamos que el personaje es capaz de usar el Rokushiki, nos queda un personaje con una versatilidad bastante buena y con un poder ofensivo inmenso. Sin embargo, a día de hoy Koby tiene un problema, y ese es el de su mentalidad, ya que aún sigue siendo bastante ingenuo e inocente, y esto le puede costar muy caro, sobre todo cuando se enfrenta a piratas, pero eso no implica que vaya a ser siempre así. De hecho, en la actualidad del arco ocurrió un acontecimiento que puede dar pie a que el personaje se desarrolle en este aspecto, y esto me lleva a hablar de su potencial, ya que si por lo que sea el marín se vuelve más astuto en combate, aumentará exponencialmente sus capacidades, las cuales siguen estando en desarrollo, puesto que aún no se encuentra en su peak, y esto lo digo porque todavía está lejos de llegar a ocupar el puesto de almirante en su organización. Hasta que no lo logre, el pelirrosa irá volviéndose cada vez más fuerte, pero ¿qué tan fuerte
fuerte llegaría a ser. Hay que tener presente que tanto Kobe como Luffy son la equivalencia de esta generación de lo que en su momento fueron Garp y Roger, y como todos sabrán, estos dos personajes legendarios del pasado fueron rivales que se tenían respeto y que estaban a un nivel de poder increíblemente alto. Si damos por hecho que acabará ocurriendo lo mismo con sus sucesores, y razones hay de sobra para creerlo, siendo una de ellas que ambos emprendieron su viaje en busca de sus sueños más o menos al mismo tiempo, podemos llegar a pensar que eventualmente Kobe se volverá tan poderoso como para que Luffy le considere seriamente su rival. Pero claro, a día de hoy es descabellado pensar que el pelirrosa llegue a equiparar a un tipo que tiene todos los hakis al máximo, la voluntad heredada de los personajes más importantes y la fruta del destino despierta, razón por la cual yo creo que si bien Luffy se lo va a tomar en serio como rival, no llegarán a compartir el mismo tier, pero sí que se posicionaría al marín en uno cercano al del pirata. Es decir, Kobe tiene el potencial de llegar a ser tan poderoso como para estar en el nivel de rey pirata de cara al final de la historia, es decir, a la tier en donde se encuentran personajes como Roger, Garp, Shirohige y Sengoku, eso sí, estando por debajo de Luffy, quien escalará un nivel superior tras derrotar a Imu, del cual hablé en mi video de los niveles de poder del gobierno mundial que les dejaré por aquí. Pero bueno, que Kobe al ser el sucesor de Garp seguramente acabará en el mismo tier en el que se encontraba en su prime. Este muchacho me llena de orgullo. Y si el giro de la piratería a la marina fue bastante fuerte en el puesto anterior, ahora volveremos a pegar otro volantazo, ya que ahora hablaremos de un miembro del ejército revolucionario, más específicamente del miembro más importante para el futuro de dicha agrupación. Sí, hablo del jefe de personal Sabo, quien actualmente es considerado por el público en general como el emperador de las llamas, debido a que invadió con éxito Mary Joyce, ganándose así el respeto de todos los detractores del gobierno mundial, y dejando mejor parado al ejército revolucionario de cara al público en general. Y esto, señoras y señores, da pie que de cara a lo que nos queda de historia, el personaje tenga una relevancia mucho más pronunciada con respecto a la que ha tenido antes, cosa que también se traducirá en poder. Pero verán, en este aspecto Sabo se encuentra actualmente en una situación curiosa, ya que si bien es cierto que debemos intuir que el tipo es bastante poderoso, puesto que no dejaba de estar a la par de Ace cuando eran niños y posterior a eso fue entrenado por Dragon, de momento no ha demostrado realmente ese poder. Vamos, que a lo mucho le hemos visto enfrentarse a Fujitora, quien sin mucho esfuerzo le puso contra las cuerdas, aunque claro, decir que un almirante de la marina le hizo eso a alguien no hace que ese alguien por consecuencia sea débil, ya que estamos hablando de un tipo que se encuentra en uno de los tiers más altos de la actualidad. Sin embargo, desde que vimos eso ha pasado ya un buen rato, razón por la cual debemos dar por hecho de que el Sabo actual es considerablemente más poderoso que en aquel entonces. Esto porque ha tenido más tiempo para entrenarse usando su fruta, pero bueno, ¿por qué razón se encuentra en este video? Verán, la mera tiene una trama inconclusa con la Magu Magu no Mi, es decir, la fruta de Akainu, y esto es porque en Marineford ambas frutas chocaron y como ya sabrán, la logia del fuego no salió para nada bien parada. Sin embargo, a día de hoy existe la posibilidad de que esta tenga una revancha, solo que ahora siendo usada por un tipo más poderoso que su usuario anterior, y esto podría dar pie a que en la gran guerra final Sabo sea quien enfrente a Akainu, momento en el que probablemente el almirante de flota será derrotado, pero para que eso suceda Sabo deberá mejorar lo suficiente como para equipararse a su nivel, y esto es lo que le llevaría a tener un potencial extremo, ya que actualmente Akainu se encuentra en el nivel de personajes como Sengoku o Garp, puesto que es el marín más poderoso de la actualidad, por lo que si Sabo llegase a ser quien le enfrente, deberá llegar a ese nivel. Y no es tan descabellado pensarlo, ya que el rubio no deja de ser el sucesor de Monkey D. Dragon, que es otro personaje que por lógica debería encontrarse en un nivel parecido. Pero bueno, de esto hablé más a profundidad en mi video de los niveles de poder del ejército revolucionario, el cual te estaré dejando por aquí. Pero en conclusión, el potencial de Sabo es extremo, y como a día de hoy su nivel de poder actual es desconocido, Oda tiene más chances de jugar con ello para hacer más creíble dicha progresión. ¡Muchacho el diablo! ¡Respeta la autoridad! ¡Muchacho el diablo! Y bueno gente, estos fueron los 5 personajes con potenciales extremos de los que quería hablar. Obviamente no son los únicos, de hecho, déjenme en los comentarios otros que ustedes consideren que puedan estar en la segunda parte de este video. Por aquí les estaré dejando otro en donde hablé de 5 personajes desaprovechados en One Piece. Échenle un ojo si les gustó este formato, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.